esto no es el sistemático abuso de los animales, no solamente en las fincas, sino también en laboratorios de investigación, como es el caso de los chimpancés y los animales que se utilizan por el desarrollo investigativo como ratones de laboratorio, no solamente las raticas y los ratoncitos bonitos que vemos, sino también chimpancés y otros animales pues, que han sido denunciados por estos activistas alrededor del mundo. En estos laboratorios de investigación, en este caso, las fincas industriales, las plantas de procesamiento de alimentos, procesamiento y cría, o cría y procesamiento de alimentos, analicemos hoy el impacto que produce en el ambiente. Producir masivamente, ¿no? Fincas de este tipo que existen en muchos estados en Norteamérica, en China, en todas partes, que destruyen el medio ambiente. Pero, ¿qué consecuencias tiene en los humanos cuando estas plantas crían y procesan estos alimentos carnívoros para los humanos? La cultura de la planta de procesamiento de animales que son tan aceptadas y promovidas y apoyadas por algunas leyes en diferentes países del mundo y las prácticas que éstas representan para la salud pública. Casey King ha estado en numerosas plantas de procesamiento de animales como parte de su trabajo y también, por supuesto, que ha sido su iniciativa hacerlo. Encontrar, por supuesto, caminos y desde el punto de vista ético y moral, el manejo en el tratamiento de estos animales alrededor del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Y es que Casey, en este caso, ha visto y aprendido en sus investigaciones, muy importantes para nosotros, saber de qué se trata. A pesar de lo alarmante que esto pueda sonar para ustedes el día de hoy, amigos, y de que incluso puede darles asco y que puede parecer increíble lo que ha sido demostrado, que ha sido filmado y que ha sido documentado por esta joven y muchos otros activistas alrededor del mundo y la importancia que esto tiene para la comunidad mundial, sobre todo ahora, y encuentra la relación entre lo que ella ha visto y ha reportado con respecto a la salud pública que debería ser la principal preocupación, la punta de lanza de las entidades a cargo de proteger a la ciudadanía en cada país, en este caso los ciudadanos de su país, el mío, en los Estados Unidos, Canadá, etcétera. Casey explica que es importante saber estas cosas, porque está muy cerca de casa, ¿no? Como dicen los Estados Unidos, maybe too close at home. Es decir, las cosas están muy cerca de casa, pero es que de hecho es así. En este caso, la bacteria es a nivel mundial y por eso se recomienda que usted se guarde en su casa y esté aislado. Vemos los casos de Ecuador, por ejemplo, donde las gentes tienen que tener a sus muertos durante días y conseguir bultos de diferentes productos que puedan, por supuesto, apaciguar el olor fétido que causa la descomposición de los cadáveres de seres queridos, como lo ha reportado ahí les va, que sufren la muerte de seres queridos y que lo que es tenerlo durante días hasta que tienen que sacarlos a la calle porque las autoridades son muy negligentes, en este sentido en el Ecuador y en algunos países centro y latinoamericanos en donde le echan la culpa, en el caso de Ecuador, le echan la culpa al presidente Correa. Se atreven a echarle la culpa al expresidente Correa. Es una cosa espantosa, es una cosa supremamente grave. Y es por eso que se utiliza el dicho de que la ropa se lava en casa, pero ¿cómo va a lavar usted la ropa sucia en casa cuando son los muertos los que están acumulando? O sea, ¿no? Y echarle la culpa al expresidente es lo más absurdo que puede suceder. Sin embargo, le van a pagar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional su cuota de 350 millones de dólares, que podrían utilizarse, por supuesto, para apoyar a la ciudadanía, para resolver estos asuntos, para comprar máscaras, equipo de protección personal, etcétera, apoyar a los hospitales, a los médicos, etcétera. No, le van a pagar la deuda a este tipo, acaba de recibirla hace año y medio. Este señor cuando entregó a Julian Assange, todos sabemos esa historia, entonces esto se complica aún más. Supremamente grave la situación entonces. Casey, en este caso Casey King,
explica que es importante aclarar estos aspectos en lo que tiene que ver con las enfermedades que se han convertido en términos, repito, de salud pública, un asunto mundial, un asunto que se debe manejar abiertamente y que se debe saber qué es lo que sucede dentro de estas fincas industriales para poder procesar inteligentemente la información que nosotros tenemos y que se nos es dada a través de los medios de comunicación. Y es que lo que es malo para los animales y su hábitat, es decir, cómo viven, cómo los crían, y lo que es malo para ellos, por supuesto, resulta ser malo para los seres humanos quienes consumimos esos animales. Cuando se trata, de nuevo, aquí, de su salud y la mía, nosotros generalmente no asociamos eso con los alimentos que consumimos en los supermercados respecto a las enfermedades que ocurren en estas fincas, que resultan ser la norma. Nosotros no lo sabemos, pero nosotros creemos que los alimentos que consumimos están bien y limpios. Comamos nuestras carnes a medio cocer, el pollo a medio cocer, que no esté tan cocido, con sangrecita, que esté tranquilo y fresco, el bistec, el T-bone steak, la carne, el pollo, etcétera, que no quisiéramos saber, pero que es necesario saber de dónde viene esa carne y cómo se tratan este tipo de productos. Pues bien, las enfermedades en estas fincas son la norma, amigos. Dentro de estas fincas industriales, plantas de procesamiento que han sido visitadas por Casey King y muchos otros activistas, en las que el objetivo principal de estas plantas, por supuesto, es la ganancia, la riqueza, las utilidades. Y pues eso tiene sentido. Cualquier persona que monte un negocio, pues es para producir ganancia, para multiplicar sus utilidades. Pero en el caso, y en todos los casos, y más en el caso de productos animales de consumo humano, pues deben existir guías éticas y control por parte del Estado y los organismos de salud pública de prevención en cuanto al manejo del procesamiento y el procesamiento de comestibles animales para consumo humano, en especial cuando se trata de fincas pequeñas, de fincas medianas, pero más aún de fincas a escala industrial. Cuando se encuentran animales en una finca por decenas, es más controlable, por cientos, más cuidado, por miles o por decenas de miles de animales, como es el caso de algunas fincas o plataformas, plantas de procesamiento de alimentos, de cría y procesamiento de alimentos en Estados Unidos y Europa, que hay una diferencia impresionante en términos de Holanda, por ejemplo. Estas plantas de producción masiva para consumo humano, estos animales están expuestos los unos a los otros, a respirar muy cerca los unos de los otros, prácticamente es uno encima de otro, como ha sido demostrado y filmado y documentado. Estos animales se apabullan unos encima de otros, literalmente, y no solo respirándose los unos sobre los otros y los unos a los otros, sino que constantemente rasgándose la piel en el caso de las gallinas, de los animales, del ganado, sino que también están expuestos a los excrementos de unos y de otros en su comida, están expuestos a la orina de unos y otros y a las secreciones de toda clase. Estos animales entonces los hace susceptibles a este tipo de hacinamiento a las infecciones bacterianas y a las infecciones virales. Así pues, de lo que debemos estar hablando es de cómo prevenir enfermedades contagiosas entre los animales, por supuesto, y elevar la conversación en términos, especialmente si tenemos en cuenta que incluso el CDC, el Centro de Investigación del Desarrollo de Enfermedades en los Estados Unidos, el CDC, Center for Disease Control of Diseases, Center for Disease Control, ha dicho que 3 de cada 4 nuevas enfermedades infecciosas que emergen o que emergerán en el futuro cercano vendrán de la transmisión de enfermedades en animales hacia las personas, y esto es lo que vamos a tratar hoy. Bienvenidos. Casey King afirma que eso es precisamente lo que debe preocuparnos a la ciudadanía, a los políticos y a los grandes ricos que se enriquecen con estas industrias, a la industria. Y durante su investigación, lo que ya he visto personalmente, fueron abscesos del tamaño de pelotas de tenis en las fincas que producen cerdos y pollos y ganado, específicamente en una finca, en una planta productora en los Estados Unidos, que tenían dificultades respiratorias, los cerdos, que ella misma vio.
no podían respirar bien. En esta finca en Carolina del Norte, en Smithfield, el productor de cerdo más grande del planeta. Ella notó este tipo de abscesos tan grandes, tan grandes, tan grandes que reventaban. Abscesos abiertos, literalmente, con pus y con sangre y toda clase de secreciones, mezclados, por supuesto, con la sangre y la orina y los excrementos de otros animales en estas fincas, en estas plantas de cría y procesamiento de alimentos, creando así el ambiente perfecto para el desarrollo de enfermedades como el COVID-19. Casey King ha estado dentro de estas fábricas filmando, por supuesto sin autorización, haciendo un importante servicio público al mostrarle a la opinión pública las prácticas que ocurren dentro de estas plataformas, llamando la atención de los organismos de control. Se han desarrollado leyes de prevención gracias a estos documentos, a estos documentales. Han pasado en el Senado de los Estados Unidos a regañadientes como resultado de sus investigaciones. Pero el otro lado de la moneda es que los lobbyistas promueven las campañas políticas de los candidatos, la gente con mucho dinero, los industriales. Pero a través de los lobbyistas también han logrado, de estas plantas que producen enorme riqueza, por el consumo tan grande que hay, y por supuesto en el caso de los países centro latinoamericanos que están ahora importando productos norteamericanos y de todas partes, especialmente de los Estados Unidos, lo que han hecho es también ahora criminalizar la filmación de estas prácticas ciudadanas. Los lobbyistas de estas empresas han logrado pues que se prohíba, casi que en una ley, para impedir que personas consigan un empleo en estas fábricas y luego denuncien lo que sucede al interior de estas fábricas de procesamiento de carnes de consumo para consumo humano. Eso es lo que se logra con estos lobbyistas, ¿no? Que pagan millones de dólares en campañas para que los senadores sigan eternizándose en sus sillas y perjudicando la salud pública. Entonces están prohibiendo a las personas y a los activistas que saben que sus prácticas son tan repugnantes de los dueños de la industria en términos de salud pública. Sus prácticas son moral y éticamente irresponsables y estas industrias solamente pueden sobrevivir casi como lo hace la industria de la guerra o casi como lo hace el imperialismo, ¿no? Tenemos el caso de Edward Snowden, tenemos el caso de Julian Assange, por ejemplo, que son judicializados para que la gente no sepa cómo es que realmente ocurren las cosas con total impunidad y lo que se busca es satanizarlos, demonizarlos y penalizarlos de por vida para que nadie se atreva a decirle la verdad a la opinión pública ni al mundo de cuáles son sus prácticas en la realidad. Este tipo de prácticas que tiene la industria de la guerra, el imperialismo, son las mismas prácticas que es ocultar la verdad a la opinión pública, como vimos en la industria del tabaco, en una edición anterior de Reacciona Hoy, como vimos también en el caso del Roundup y la compañía Monsanto, Bayer Monsanto, los enormes daños que causó a este empleado Dwayne Johnson, que lo único que hacía era regar el germicida por la zona escolar, ¿no? Y así lo hizo durante varios años hasta que el cáncer pues lo está matando. Es muy probable que este año muera este señor Dwayne Johnson. Esta denuncia se hizo hace 2 años y en ese momento Reacciona Hoy lo cubrió para ustedes. Dijimos desde había expusimos el hecho que este señor probablemente muera este año. Los 40 millones que reciba de indemnización pues no los va a poder disfrutar. Seguramente será herencia para su familia. De modo que cuando vemos que la industria del tabaco, Monsanto con el Roundup, como lo ha demostrado este programa y muchos otros en ediciones anteriores, las industrias no dicen la verdad a menos que sean descubiertas y después de largos litigios. Entonces es importante que nosotros sepamos la verdad. Y Reacciona Hoy pues los invita a ustedes a que sepan la verdad. Si estas son las prácticas que en este caso, con el COVID-19 o el COVID-19, que está afectando tanto a todo el mundo, en este caso vemos que los Estados Unidos tienen más de 42.000 muertos hasta la fecha, y siguen en aumento, y Canadá también. En España, aunque se ha controlado, y también en Italia, muchos de los casos, la mortandad sigue constante. Ha disminuido, pero es constante. Era importante para mí entonces que ustedes conozcan estas cosas
y que deben saberse para que usted pueda tomar decisiones mejor informadas acerca de los productos que consume. De esta manera, entonces, las plantas de procesamiento de alimentos para consumo humano solo pueden seguir adelante si ocultan la verdad que sucede dentro de sus instalaciones. Por ejemplo, las semillas genéticamente modificadas son patentadas con los privilegios de ciudadanos corporativos, con la capacidad de monopolizarlas y de monopolizar la producción agrícola en todo el mundo, en todas partes del mundo. En India los suicidios son más de 2000. Lo mismo sucede con la producción animal, lo mismo sucede con las farmacéuticas, en el caso del COVID-19, donde los Estados Unidos y Europa se están peleando hoy día a ver qué farmacéutica inventa primero la patente, es decir, cuál farmacéutica inventa primero la vacuna, para luego poder patentarla y así poder producir, por supuesto, bueno, no sé cuántos billones de dólares, ¿no? Imagínese usted con esta pandemia cuántas personas tienen la enfermedad, cuántas se prevendrían, cuántas usarían la vacuna. Si lo están haciendo con los equipos de protección personal para individuos, equipos de protección para enfermeras en hospitales, para los doctores, ¿no? Equipos de protección personal para quienes hacen el aseo, los médicos, los cirujanos y esos sitios indispensables para la salud. ¿Cómo no será para la vacuna? Todo por el afán de multiplicar utilidades al costo de la salud pública y de las muertes que sean necesarias. Todo esto está centrado alrededor de la salud pública. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, cómo Estados Unidos consiguió que una de sus fábricas produjera estos equipos, ¿no?, de protección personal indispensable. Un tapabocas, unas gafas especiales, un cubrecabeza o vestidos, guantes, vestidos completos enterizos, pero se dio cuenta que al comprar la industria que lo estaba fabricando, pues no iba a dar las utilidades que ellos estaban proyectando y decidió no fabricarlas, ni una cosa ni la otra. Y la industria privada al no fabricarlas, pues paró la producción. Y como el gobierno siempre piensa primero en el capital desde 1980, desde que el mercado controle todas las cosas, con cero intervención del gobierno, como lo hizo Ronald Reagan y Margaret Thatcher, esto es lo que está pasando. La empresa privada no produce ni deja producir, sino lo que quiere es privilegiar sus ingresos. Entonces simplemente no desarrolla el producto y que se muera la gente, no importa. Eso es otra cosa que trataremos en otra oportunidad, pero en este momento es importante que sepamos cuál es una de las causas por la cual los Estados Unidos están recibiendo ayuda de Rusia, que tanto criticado en los últimos 5 años MSNBC, Fox News, que Estados Unidos está recibiendo ayuda de Rusia para salvar vidas humanas. Una de las cosas que quería mencionar es que esta mañana, siendo hoy el 22 de abril de 2020, los Estados Unidos están experimentando con las personas que son detectadas de tener el virus. Y más de 200 personas han muerto con sus drogas de experimentación. Más de 200 personas. Esto es una noticia que usted no va a ver. Yo me enteré hoy por casualidad y vi y seguí otras cadenas y no he escuchado nada al respecto de esta experimentación que están haciendo los Estados Unidos con sus propios ciudadanos para tratar de encontrar el antivirus, es decir, el antídoto para este virus. Más de 200 personas han muerto porque están experimentando con los pacientes. Esto es supremamente grave. Cuando Cuba ya ha demostrado que tiene 3 o 4 soluciones para este problema. Doctores están yendo a Irán, los doctores de Cuba, Ecuador los echó, por supuesto, porque por supuesto la política extranjera norteamericana y europea es la de decirle no a Cuba, no importa que se mueran millones de personas, o miles de personas, como es el caso de Ecuador, un caso escandaloso, reitero, donde la gente tiene que sus padres, sus hermanos, sus hijos se mueren y tenerlos en su casa porque no los recogen. Ahora tienen por ahí contenedores refrigerados, etcétera, y la cosa está cambiando. Pero eso sí paguen la deuda externa. Ese es el capitalismo y esa es la democracia que los Estados Unidos está esparciendo por el mundo y ahora está acusando a China. Pero era necesario comentar ese asunto en reacción a hoy. Recordemos, si lo hacen con las máscaras, lo van a hacer también con la vacuna. Sin lugar a dudas, y ya lo están haciendo. Reiteramos que Cuba
pues ha sido líder y siempre lo será y siempre lo ha sido en términos de laboratorios y que ellos en sus laboratorios, a pesar de las sanciones norteamericanas, los Estados Unidos no compran sus productos. Seguramente los espías están trabajando en esto y pues van a tratar de conseguir de decir que ellos se la inventaron. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo públicamente que los Estados Unidos han levantado las sanciones en términos de medicina contra Irán. Pero la verdad es que los periodistas iraní norteamericanos dicen otra cosa. Dicen, sí, eso lo dicen públicamente, pero en la realidad los bancos que deben levantar las sanciones para que Irán pueda comprar, hacer las transacciones necesarias para conseguir los productos de protección personal, enfermeras, paramédicos, etcétera, y los ciudadanos, no permiten que se hagan las transacciones. Es decir, es como decir, usted tiene la plata, pero esa plata no es bien recibida aquí. Aquí no la aceptamos. Cuando Irán va a hacer las transacciones con los bancos les dicen que no, porque no están autorizados para hacerlo. Aunque en Estados Unidos se diga lo contrario. Y cuando usted ve la entrevista con este señor Pompeo, el secretario de Estado, junto a él estaba el presidente de los Estados Unidos fuera de cámara. Y el presidente lo que dijo fue, ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. En otras palabras, cambio de régimen para recibir ayuda. Que esta actitud imperialista, egocéntrica, banal, psicópata, que solamente obedece a un dictador y a un autócrata, en el nombre de Dios, y por supuesto un demente, porque el vicepresidente es supremamente cristiano, lo mismo este señor Pompeo, que pueden dejar morir millones de personas, y lo único que quiere es que el régimen cambie, que entren los bancos, cambio de régimen, que entren las corporaciones norteamericanas, extranjeras, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, bancos centrales, que le negó 5.000 millones de dólares a Irán para asistir en esta pandemia. Y lo que quieren es que la fiesta como en Centro y Latinoamérica, explotar los recursos naturales, que la gente se muera de pobreza, crear pobreza, y esa es la democracia que exporta a los Estados Unidos. A pesar de que Irán tenga conflictos internos, no tiene nada que ver, no va a dejar que el imperialismo norteamericano entre a su país, punto. Los hospitales, en el caso de Irán, no tanto Cuba, pues se están viendo supremamente afectadas y la mortandad es impresionante. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Colombia, con la ley 100. Francia, Alemania están cerrando las fronteras, sus productos no se van sino a producir ahí y están nacionalizando, ahí sí, no globalizando estos productos para proteger a su nación primero y no están exportando. Lo mismo está haciendo ahora los Estados Unidos porque ahora les tocó fabricar a las malas, quitarse de las manos de la empresa privada porque no hacen nada, ni hacen ni dejan hacer. Esa es la empresa privada. Pero volvamos al tema de hoy. Cory Booker, una persona muy controversial de izquierda, que fue vegetariana por un tiempo, comprometida pues con las causas de los derechos de los animales, ha dicho que las comunidades en donde los desperdicios se tiran, los desperdicios de estas plantas de cría y procesamiento de animales para consumo humano, estos desperdicios entonces son tirados muy cerca de las comunidades pobres, muy cerca de las minorías étnicas. Los desperdicios que producen, de lo que hemos hablado, los abscesos, la sangre mezclada con orina, con materia fecal, con pus, se están tirando muy cerca de comunidades pobres y de minorías raciales, que es donde las corporaciones botan estos desperdicios, ¿no? Continuamente, sin contar con los alrededores de las grandes fincas masivas donde se produce ganado, puerco, gallinas. Glenn Greenwald, un periodista serio e investigativo, dice que estos no son animales criados, por supuesto, en ambientes naturales, sino que son animales, además de eso, animales genéticamente modificados, ¿no? Y que de ninguna manera son orgánicos, que son animales que al ser genéticamente modificados a través de mutaciones en sus genes, cosa que también hablamos en Reacciona hoy. Y como parte del proyecto Mundial Vía Fuera hace 2 o 3 años, hablando acerca de cómo crear progenies en seres humanos, hablando de la modificación genética, etcétera, pues en este caso tratando de las plantas de procesamiento de alimentos para consumo humano, de animales para consumo humano, ganado, pollos, etcétera. Estos controles no existen. Estos animales son literalmente enormes. Crecen 4 o 5 veces, lo mencionamos,
en su ocasión, en su momento, y no se conocen los resultados en términos de salubridad a largo plazo para las gentes que los consumen, pero espere que sea lo mismo que pasó con Dwayne Johnson y Monsanto con el Roundup, téngalo por seguro. Así las cosas. Quisiéramos mencionar también que aquí en Occidente se habla mucho sobre todo con tono de juicio, ¿no? Por ejemplo, Epoch Times, New York Times, MSNBC hablan en tono condenatorio, por supuesto, acerca del consumo animal y las prácticas de fincas animales en la China, donde las gentes consumen de todo. Comen perros, comen murciélagos, comen serpientes, se comen los gatos y ese tipo de cosas. Y siempre se ha sabido que China tiene muy pocas prácticas a nivel de seguridad, de higiene, pero en los últimos 3 meses esto se ha triplicado. Entonces, cuando los gobiernos acusan a China por ser el origen de este virus, entonces China intencionalmente produjo este virus y no le dijo a nadie y demoró en denunciar el COVID-19, entonces se acusa a China. ¿Cómo compararlos a los chinos en Occidente en términos de cómo y de qué prácticas sanitarias tiene China cuando se trata del manejo de animales comparado con estas prácticas que hacen los norteamericanos? Le preguntan a Casey King qué ha visto usted, qué piensa usted en esta comparación. En su periodismo investigativo, Glenn Greenwald le pregunta a ella, ¿usted qué piensa de la industria animal y agrícola, la comparación entre China y Estados Unidos? ¿Cómo compararla? Las acusaciones que se hacen en contra de China, de la industria de los alimentos, que pues sí, hay que ver todas partes cómo se hacen estas prácticas. Cuando se comen serpientes, murciélagos, perros y gatos, comparado con los Estados Unidos. Los Estados Unidos presentan una aura de higiene en las prácticas mucho mejores que en China, entonces echemos la culpa a China. Y la respuesta de Casey King a este respecto es, yo le preguntaría a quienes condenan a la China y a sus prácticas, ¿no? Que puede ser cierto, si alguna vez han entrado en una fábrica de procesamiento en los Estados Unidos, porque si lo han hecho, sabrán entonces que lo primero que usted observa, lo primero que usted se encuentra con estas plantas de procesamiento para consumo humano es estrellarse en su cara con el hedor que producen estas plantas, estas bodegas, estos galpones. El hedor es tan grande que usted lo primero que recibe es eso, ese impacto ambiental, ¿no? Con ese olor desagradable y nocivo, nauseabundo, que le dan ganas de vomitar, le dan náuseas, le dan ganas de vomitar inmediatamente. Lo segundo que usted ve a su alrededor es la cantidad de diarrea en todas partes, como por ejemplo en el caso de Carolina del Norte, donde la epidemia porcina, producida por el virus diarreico, fue un asunto endémico en los Estados Unidos. Y todavía el mundo sigue hablando de esto, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Para empezar, la industria porcina. Lo segundo es que ella veía letreros en todas partes. Dentro de esta fábrica, donde decía PDER. En otras palabras, epidemia porcina del virus diarreico. En otras palabras, le dicen a todos quienes trabajan ahí, cuidado, advertencia, warning, virus diarreico, enfermedad porcina de virus diarreico. Esta era la enfermedad que corría por doquier en las fincas porcinas en más de 30 estados en los Estados Unidos, que estaba causando casi el 100% de la mortalidad en los cerdos recién nacidos. Ella decía que no quería ser gráfica, dice Casey King, pero eso es lo que causaba precisamente los casos severos de diarrea líquida, pues bueno, diarrea en los cerdos. ¿Qué es lo que causa los casos severos de diarrea? ¿Y qué es lo que significa? Pues significa la rápida deshidratación de estos animales, en este caso los cerdos. Los cerdos maduros no tenían tanto ese problema, por ser ya grandes y fuertes, perdían peso por esta diarrea. Y lo que se quiere es que ganen peso, que aumenten volumen muscular, masa, para aumentar la producción. Pero lo que sucedía con esta endemia por la diarrea porcina en las crías era que provocaba la muerte al 100% de los recién nacidos en los Estados Unidos, en los 30 estados, y las pérdidas eran millonarias, ¿no? Así que los Estados Unidos estaban aterrados
de ver en sus fincas y fábricas lo que estaba sucediendo y no sabían cómo atender el asunto en más de 30 estados. ¿Por qué? Porque estas plantas de cría y procesamiento de alimentos para consumo humano, por esta enfermedad diarreica que fue endémica en 30 estados, reitero, empezaron a tener prácticas de bioseguridad. Ellos dicen que así lo hacen, como sucede con el tabaco, como sucede con el Roundup, como sucede con todos los productos químicos de las grandes industrias que pagan campañas políticas. Ellos dicen que tienen prácticas de bioseguridad, que ahí se consultó entonces con investigadores y activistas reconocidos mundialmente, farmacéuticas y productos químicos, fuentes, etcétera, fuentes de seguridad biológica. Y por esta razón, ella y su equipo tomaron medidas preventivas muy serias, de acuerdo con lo que investigaron y les recomendaron, que era protegerse de este virus. Y al hacerlo, la contención biológica y la seguridad biológica que estas personas tomaron, pues es 5 veces más minuciosa que las precauciones de bioseguridad que estas plantas aplican con respecto a sus empleados y a su personal y al cuidado de sus animales, según lo asegura ella. Nosotros utilizamos 5 veces más precauciones en bioseguridad que las que utilizan los empleados. Entonces, hemos notado que las prácticas mencionadas por los empleados y los empleadores en estas plantas no están cambiando para nada lo que en realidad sucede. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué es la bioseguridad? ¿Cómo practicarla en estas plantas? Es lo que nos debe importar. Tenemos que saber cuál es la verdadera causa raíz. ¿Qué hacemos para parar la causa raíz de estos problemas? Que solamente es de culpar a los demás, obviamente, China en este caso, y no los Estados Unidos en sus prácticas de salubridad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar, para parar esta causa raíz que está matando a los animales y ahora a los seres humanos por cientos de miles? El distanciamiento, por supuesto, el uso de productos que no sean genéticamente modificados, es decir, las prácticas de bioseguridad no solamente implican químicos y procesos de investigación química y científica para crear antibacterias, sino procesos naturales de concebir a los animales naturalmente, donde no estén tan pegados. En este caso, resulta mucho más fácil a los demás, reitera, y de esta manera alejar a los medios de comunicación lejos del foco de atención que aquí en los Estados Unidos, dice ella, de Norteamérica, pues no tienen. Estas prácticas de bioseguridad no se aplican tampoco acá, porque los empleados se han visto afectados. Probablemente tengan que firmar en muchos casos un contrato de no discusión de lo que sucede. En cuanto al COVID-19, que estamos viviendo ahora, el tratamiento es el mismo. La estrategia es llamarlo el virus chino, y así se ha hecho una campaña, el virus chino, y que los chinos, y que la práctica publicitaria, y culpar a los chinos y a la Organización Mundial de la Salud, y etcétera, etcétera, que sí cometió errores la Organización Mundial al manejar plantas procesadoras de alimentos para consumo humano. Echémosle la culpa a China. Sí. Acerca de los animales, hay tantas enfermedades infecciosas en ellos a lo largo de la historia que podemos hablar, por ejemplo, de plantas de procesamiento de animales, de cría y procesamiento de animales. Insistimos en la de Carolina del Norte porque es la más grande del mundo, pero hay muchas otras en 30 estados norteamericanos. La gripe porcina de 2009, por ejemplo. Toda clase de gripas por aves. Está en este momento, por ejemplo, el H5N1, por ejemplo. Una gripa agrícola, actualmente avícola, que tiene un índice de mortalidad de 60% en los seres humanos, actualmente. Y ha mutado hasta ser capaz de infectar a los seres humanos. Y poco se habla de esto. Se ha hablado de casos en humanos, pero no es una pandemia, afortunadamente todavía, ni endemia. Pero ¿hasta cuándo vamos a esperar para que esto ocurra? Porque hemos visto suficiente destrucción, como vemos ahora, con el COVID-19 y su capacidad mortífera de cientos de miles de personas,
de casos que siguen en aumento. ¿Cómo pueden entonces saber los expertos que esto no va a seguir sucediendo o que vaya a suceder otra vez? Sabiendo que hay enfermedades afuera con 60% de infección mortal en seres humanos transmitidas por animales, en este caso avícolas. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces para que esto no ocurra? Tratar de inventar vacunas que muy probablemente puedan alcanzar, por supuesto, para evitar que estas enfermedades avícolas, en este caso, que tienen 60% de infección y de mortalidad, de infección y mortalidad en los seres humanos, pues inventamos las vacunas para poder prevenir y que no se conviertan en pandemias. Si esta pandemia del COVID-19, por ejemplo, logró cambiar nuestras vidas tan radicalmente como lo ha hecho, y desde el punto de vista práctico, separa la economía, separa la producción, etcétera, pues no nos queda sino preguntarnos qué pasó con las prácticas que tenemos como especie. ¿Qué es lo que sucede con las prácticas que tenemos como especie? ¿Qué pasa con las prácticas que tenemos como planeta? Como una sociedad tecnológicamente avanzada y moderna, que estas prácticas siguen llevándonos a niveles apocalípticos. Ya sea añadámosle a este virus el cambio climático, por ejemplo, ¿no? En donde los polos se están derritiendo, el Ártico y el Antártico, y las ciudades costeras están siendo arrasadas. Quienes hayan vivido en Miami, quienes hayan visitado Miami, sabemos que se han creado muros de contención, en donde el mar no invada las calles de Miami, esto recientemente, desde 2008, 2010, desde antes. Pero sigue en aumento, para mencionar un solo caso: Cartagena en Colombia, ciudades costeras. La Antártica se está derritiendo. Los osos polares se están viendo en dificultades en el Polo Norte, los pingüinos en el Polo Sur. Y déjenme decirles, la Antártica es un continente tan grande como Norteamérica, sino más grande que Australia. ¿Se imagina todo ese volumen de agua en el mar? Imagínese usted qué es lo que va a suceder. Es prácticamente otro diluvio. Un diluvio del que hablaba la Biblia. Un mariluvio. Se inundaría la tierra. La aparición de infecciones de alta resistencia a los tratamientos antibióticos, que es una cosa que ha sucedido ya durante más de 20 años. Es decir, pero a la gente no se le dice nada. Bacterias que son resistentes a los antibióticos, bacterias que se comen la carne de los seres humanos, sin mencionar que todavía dependemos de los combustibles fósiles, que es otro de los aspectos que destruye el planeta, una cosa que vamos a hablar en otro tema, de reacciona, el efecto invernadero. Es decir, esta civilización, en el nombre del capital salvaje, estas prácticas sociales industriales de bancos, de la banca, del capitalismo salvaje, pensando solamente en cuánto dinero se hace en un planeta, en una sociedad tecnológicamente avanzada y moderna, computarizada y ahora pues transhumanista, están destruyendo el planeta. Es claro que tenemos que tener en cuenta de qué consumimos y cómo consumimos nuestros alimentos obligatoriamente, alimentando un planeta con más de 7 billones de personas, a través de masivas industrias, ¿no?, de agricultura y de procesamiento de carnes y de alimentos, que no tienen nada que ver con fincas familiares, de las cuales quedan muy pocas hoy en día. Fíjese usted, Colombia: desplazamiento, asesinatos, pero eso sí, aceite de palma en cantidades, allá en el Catatumbo. Lo mismo en Estados Unidos: semillas modificadas, nada orgánico. Entonces ahora todo se vuelve bucólico, como las que están industrializando en los Estados Unidos y en todas partes del mundo desde hace más de 40 años, como lo decía la profecía de la película, la segunda parte. Las propagandas promueven entonces la existencia masiva de estas fincas, ¿no?, industriales gigantes, y la producción de semillas genéticamente modificadas, patentadas, y que luego monopolizan, prohibiendo la producción orgánica. Antes la gente sacaba lo mejor de la semilla en cada cosecha para resembrar, que era lo que hacían nuestros campesinos y nuestros ancestros en todas partes del mundo durante milenios. Ahora no. La ambición del capital salvaje, el capitalismo de avanzada en el transhumanismo, es tan grande, ahora le dicen de avanzada, en términos de tecnología, es tan grande que ha cambiado la manera como tratamos el planeta, como tratamos nuestros cuerpos, como tratamos el ecosistema, como vemos el futuro. Si eres un ser humano y quieres evitar esta manera única de consumir, que es otra cosa, esta clase de alimentos procesados en plantas de consumo humano para consumo humano,
pues dejar de comer carne, no consumir pollo ni carne y volvernos vegetarianos. Sería una opción. Pero hay mucha gente que por supuesto no quiere volverse vegetariana. A mí me encantaría comer un buen steak bien cocido. Como están las cosas, pues no hay alternativa. ¿Qué soluciones tenemos entonces a este problema? ¿Qué alternativas hay para que nosotros, la gente, las personas, quienes no queremos comprar de esas industrias de producción masiva de animales y sus enfermedades, ¿no?, que se transmiten a humanos, como el COVID-19, con devastadores resultados como los que estamos viendo en las comunidades y los que vienen? Y en la salud pública, como lo vemos a nivel mundial, ¿acaso tenemos que ver para creerlo? Como lo que sucedió con el COVID-19, con Monsanto y Roundup, con la tabacalera. Si no lo vemos, no lo creamos entonces. Peor que Santo Tomás, pues. ¿Qué prácticas entonces, qué alternativas se nos presentan en términos de consumo en las comunidades podrían recomendarse? Están buscar maneras más humanitarias en el tratamiento de los animales y los vegetales. En este caso de los animales, que es el caso que estamos tratando hoy, en Reacciona hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera. ¿Qué le pedimos de las corporaciones? ¿Qué plantas específicamente? Yo no quiero consumir animales de esta planta específicamente, porque escuché qué es lo que pasa con los abscesos que explotan, que conviven entre excrementos, feces, sangre, pus, etc. Y crecen 5 veces, se deshidratan y vuelven a crecer. Se inventan un antibiótico que funciona, medio funciona o no funciona y vuelven a crecer y así. Les da otro virus, vuelven y lo tratan, vuelven y crecen, después se deshidratan, para salir de este ciclo eterno, en el nombre del dinero y del ingreso. ¿Hay acaso alimentos orgánicos que el hombre pueda consumir, vegetales y animales? ¿O hay otros alimentos que pueden reemplazar las maneras de consumir de los seres humanos, que sean mucho más útiles y más saludables? ¿Que hay alternativas para las personas que estemos buscando este tipo de alternativas para mejorar la salud de los animales y la salud pública de los seres humanos? Aparte de convertirnos en vegetarianos, hay otras alternativas. Y pues Casey, cuando Glenn Greenwald le pregunta, Casey responde, la verdad, hay muy poca información para obtener por parte de las personas. Es decir, ella dice que quienes querramos tener información bien madura, inteligente, acerca de los alimentos que consumamos, qué clase de antibióticos se han utilizado en estos animales, qué tratamiento se ha dado a estos animales para que nosotros podamos comer con seguridad alimentos procesados, qué clase de enfermedades estuvieron presentes en estas plantas, historia, ¿no?, en la cría y el procesamiento de los alimentos. Para poner el ejemplo de nuevo, pues tenemos que ir a Carolina del Norte y a todas las plantas de todas partes en Estados Unidos, Canadá y el mundo. En esta planta ella dice que encontraron habitaciones llenas de antibióticos, llenas de drogas importantes para mantener la salud humana, drogas usadas para tratar la meningitis en humanos, drogas humanas para tratar la malaria y otras infecciones que los humanos podemos padecer o sufrir y morir por ellas. Encontramos el uso de Carbodox, un conocido carcinógeno, es decir, que produce cáncer, una droga prohibida en Australia y Canadá, y una droga prohibida en toda la Unión Europea, y que el FDA, en este caso the Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, también que tuvo que ver mucho con Monsantos, que duermen en la misma mesa y la puerta giratoria. Se le preguntó acerca de esta sustancia Carbodox, y el FDA pues dijo, sí, no, pilas, pero ahí no al público. La administración de FDA dijo, no, sí, cuidado con esta droga. Usted va a la página web y lo que dice acerca de las preguntas más frecuentes por parte del usuario, si usted entra a esa página, si usted es un consumidor responsable que quiere informarse bien acerca de los productos que está comiendo y los efectos que puede causar en usted, el FDA dice que ellos no pueden decir al consumidor o a la opinión pública absolutamente nada qué plantas de procesamiento o cría y procesamiento usan Carbodox.
aunque el FDA misma advierta que es cancerígena. Porque las compañías en sí mismas no están obligadas a decirle a la opinión pública qué antibióticos usan. En el curso, pues, del proceso de cría y procesamiento de animales para consumo humano, no están obligadas a decirle al consumidor que utilizan Carbodox. Este es el caso de la investigación que hace Casey King. Lo mismo sucede con los whistleblowers, con los activistas y los investigadores de antibióticos de la industria de la guerra. Los grupos de protección ambiental, etcétera. En Smithfield, la fábrica de producción de cerdo más grande del mundo, mencionaríamos aquí las ganaderas, etcétera. Dijo que ellos utilizan los antibióticos más modernos y los métodos de biohigiene y sanidad posibles, la bioseguridad e higiene más avanzada posible junto con sus químicos más avanzados en sus plantas, y que se ha comprometido en palabra y en papel para producir reformas en el medio ambiente. Pues que a su alrededor de esas fincas la contaminación es impresionante. Hay pozos enormes, ¿no? Yo tuve oportunidad de vivir cerca de una planta de procesamiento de gallinas, de pollos, y déjeme decirle que el agua de la región estaba totalmente contaminada, densa, espesa, siempre con una cosa amarilla debajo al fondo de la olla. Yo nunca tomo agua que no se hervía, ni tomo leche sin hervir. Eso es una regla durante años que mi madre me enseñó. Esto no podrá eliminar todas las cosas que vienen con el agua. En el caso del agua, que es otro tema a tratar, por supuesto, es realmente serio, el fluoruro es una de las sustancias que se vierten en el agua por toneladas. En los Estados Unidos y Canadá, en algunos países, los concejales apoyan o no esta iniciativa. Aquí en Canadá y en otras partes del mundo depende del consejo y la alcaldía. Temas que tenemos que hablar. Muchos estados pasan que se eche fluoruro en el agua. Y es una sustancia supremamente tóxica y peligrosa. Pero volviendo al tema entonces que estamos tratando hoy. Ellos dicen, en el caso de North Carolina en Smithfield, que utilizan todos los medios de bioseguridad necesarios para mantener la planta limpia y asegurar así que el consumo de alimentos carnívoros en animales para consumo humano pues esté garantizada, de acuerdo con los estándares de la Unión Europea, con los métodos que se utilizan en la Unión Europea, aunque estos métodos no han sido integrados plenamente en los Estados Unidos, ni por leyes, ni por Senado, ni por nada. En otras palabras, ellos dicen que tienen videos en donde se puede ver que los animales tienen más espacio. Tienen videos en donde se puede ver que los animales están literalmente encajados, donde los animales no están encima uno sobre otro, y que eso está en su página web. Y que los métodos que utilizan las corporaciones en sus plantas para el procesamiento de cría y procesamiento de animales y hace llegar a sus propias conclusiones, de modo que la persona, el televidente, el consumidor que quiera informarse, vaya y vea el video y saque sus propias conclusiones. O sea, ni afirma ni niega acerca de cómo los animales son encajados, literalmente encajados, y tratados en nombre de alimentos seguros que se pueden, por supuesto, vender y producir para alimentar grandes números de personas por una utilidad, no, por supuesto. Cuando ellos presentan este tipo de negocio, está muy bien hacer plata, sabemos cómo se hace ese dinero, etcétera, etcétera, como lo he mostrado, reacciona hoy con las tabacaleras, con el Roundup, etcétera, y con otros productos, en este caso, digamos, Johnson Johnson, que no lo hemos tratado todavía, pero ha sido demandada por más de 500 millones de dólares y aumentan las demandas por el caso de la muerte de jovencitos de bachillerato y de recién ingresados a la universidad que por consumir una sustancia tenía fentanyl y los mató. Miles de casos en Estados Unidos y Canadá, más de 10.000, exagerado, donde estos jóvenes mueren. Esta compañía ha sido demandada. Pero volvamos entonces al tema del COVID-19, como las plantas de procesamiento de alimentos, en este caso consumo animal, es necesario volver entonces a otras prácticas más civilizadas, en este caso, que no tanto industrializadas, en donde los finqueros puedan tener sus aticos de ganado. No hay que tener 1.000.000 de vacas, sino que tengan control por parte del gobierno para que no sean avasalladas por Monsanto y que puedan utilizar prácticas sanitarias e higiénicas más saludables. Como siempre, los lobbies de estas corporaciones siguen produciendo a su antojo. Lobby
siguen pidiendo la autorregulación, que es lo que estos gobernadores y estos representantes y estos políticos les dan, gracias a los lobbies y a la plata que les dan a sus campañas. Corrupción, para que ellos sigan autorregulándose sin intervención ni supervisión del gobierno. De modo que la gente tenga que creer lo que ellos dicen, sin control alguno, por parte de los organismos, sin supervisión por parte de los organismos del gobierno ni de salud pública creados para este fin, en este caso la FDA. En Estados Unidos y en cada país centro y latinoamericano, ustedes sabrán, enfermedades bacterianas y o virales que, bueno, se están multiplicando alrededor del planeta, todo en el nombre del capital. Las pequeñas fincas en los Estados Unidos son compradas a bajo costo. Quienes producen orgánico en los Estados Unidos se ven sometidos a demandas y obligados a vender a precio de huevo, a pérdida, sobre todo en estas fincas que antes eran productivas, estando rodeadas por fincas muy grandes, donde la producción industrial contamina las semillas orgánicas, que son contaminadas por las genéticamente modificadas, y son los orgánicos, de acuerdo con las corporaciones, los culpables, porque están rompiendo la ley al producir comida o semillas o frutos o cosechas que han sido contaminadas por lo mismo, teniendo componentes patentados por las grandes industrias y las grandes semilleras, en este caso Monsanto, que la finca vecina produce. En otras palabras, si usted es un fisquero que siembra orgánico y la semilla vecina le cayó porque polinizaron sus productos, sus flores, sus frutos, usted es demandado por esas fincas grandes por producir frutos con semillas que están patentadas y protegidas legalmente bajo patentes, y así por supuesto, muchos de los finqueros tuvieron que vender sus fincas y siguen perdiendo sus fincas a pérdida y son sometidos a demandas por las corporaciones y obligados a vender a pérdida, después de haber permanecido en esa tierra durante generaciones. En todas partes del mundo estas familias tienen que vender a pérdida y estas grandes corporaciones se quedan con sus fincas. En muchos casos, los finqueros que se niegan a vender son quebrados o amenazados con demandas impagables por parte de las corporaciones. Esto también lo explicamos ya en el caso de las tabacaleras y en el caso de Bayer Monsanto con el Roundup en reacción a hoy. Mientras tanto, los países centro latinoamericanos, en vez de producir lo que podrían producir de manera orgánica y natural, como se hacía antes durante generaciones, durante miles de años, lo que están haciendo ahora los políticos es dejarse corromper, sobornar, para importar cada vez más productos que se pueden producir en esas naciones. En el caso de Colombia, estamos hablando de 14 millones de toneladas de productos. Y esto en 2019. 14 millones de toneladas de productos de grano, de arroz, de panela, de frijol, de cebada, de lenteja. Cosas que se producen en Centro y Latinoamérica en gran variedad. Ahora con las patentes, los tratados de libre comercio están haciendo eso. 14 millones de toneladas. Yo no sé en sus países, amigos latinoamericanos y centro latinoamericanos, cuántos millones de toneladas de productos que ustedes deberían estar produciendo son importados, dejándolos en total miseria a ustedes los campesinos, ¿no? A los grupos indígenas. Y la gente pagando porque como son productos subsidiados, pues salen más baratos comprarlos importados que producirlos en sus países. Esos son los tratados de libre comercio, que no, ni son tratados ni son libres. Cuando millones de campesinos son desplazados, en el caso de México, de Salvador, de Honduras, países tan ricos pero al mismo tiempo tan pobres y explotados, donde llegan y la minería, ¿no? Acaparan la tierra y ponen plantas de aceite de palma. En el caso de Colombia, por ejemplo, en el Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela de más de 2.000 kilómetros, es decir, la frontera con Venezuela. En el caso del Catatumbo, llevaron 20.000 soldados para proteger, dizque para asegurarse de que la coca no se multiplique. La coca se sigue multiplicando, los grupos guerrilleros se han multiplicado también, los helenos, los rastrojos, etcétera. Todos esos grupos le siguen matando, carteles mexicanos, y hay 20.000 soldados. ¿Y sabe qué hacen esos 20.000 soldados? Matar líderes, como se ha probado, por ejemplo, en el caso en el programa El Poder, con Ariel Ávila, de la revista Semana, y la coca sigue produciéndose a pasos agigantados. Y hay 9 bases militares norteamericanas que se supone que son la democracia en curso, ¿no?
Eso es decir, uno no puede seguir creyendo en eso. Y lo que es peor, jamás se habla de los norteamericanos y su influencia y su exterminio de las verdaderas democracias, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa espantosa. La coca se sigue produciendo y los campesinos quedan en la mitad del conflicto y los están matando. ¿Y quiénes los matan? El ejército. Si hay 20.000 personas, dicen los líderes sociales, 20.000 soldados del ejército, lo único que están haciendo no es protegiendo a los campesinos. Lo que están haciendo es posibilitando las guerras entre los grupos armados, el tráfico de sustancias y la protección, porque esos 20.000 soldados, de acuerdo con los líderes sociales en Colombia, están protegiendo las grandes extensiones de monocultivo de aceite de palma. Y esto hace una semana que salió ese programa. ¿No? Esto lo hemos sabido durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Y los Estados Unidos siguen hablando de democracia. Y los partidos políticos, en este caso de Colombia, que gobiernan ese país, apoyan a los Estados Unidos y su democracia. Es el colmo, es el colmo, es el colmo. Pero dicen que todo está de maravilla. En el caso suyo, amigo latinoamericano, si usted es salvadoreño, mexicano, argentino, uruguayo, paraguayo, ¿qué pasa en su país? Pero es obvio que esto es una práctica generalizada en Centro y Latinoamérica durante ya 2 siglos. Y seguramente que lo haremos poco a poco, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. De donde yo vengo, las semillas genéticamente modificadas se están ampliando. La 970, la ley 970 de la que hablando de Monsanto hace 2 o 3 años, del Roundup, el programa Reacciona hoy, de 2018 y muchos otros que usted puede encontrar, programas serios. Y esto conduce a la pobreza, la miseria de los pueblos, de todos los pueblos, a que se hacinen en las grandes ciudades a recibir la miseria de las migajas que le tiran el frickle, la corrupción. Los ministros de Hacienda, por ejemplo, en Colombia, que dictan leyes para robar y robar y robarse el erario público. 970, acabar con los campesinos, tratarlos violentamente como delincuentes, acabar con los secaderos en el caso del arroz y del café, y enterrar literalmente y quemar y que se apuran productos de primera calidad, papa, arroz, tomates, lo que usted quiera. Porque esos países, su clase política, apoyan leyes para importar productos extranjeros. Eso es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Especialmente si viene un soldado, pero también los políticos. Pero estos países, los campesinos, no tienen derecho alguno a desarrollar ninguna industria agrícola, ni apícola, ni ganadera, ni nada. Los grandes terratenientes, los grandes feudales, apoyados por los norteamericanos, los más corruptos de todos, son los países como lo hacen con Arabia Saudita, que destruye a Yemen, por ejemplo. Bombardeando en medio del COVID y bombardeando Yemen, matando civiles. Acaban de matar 6 personas en un bus. Cuando compre, compre orgánico. Volvamos al tema. Visite las fincas orgánicas donde usted quiere adquirir sus productos. O pídalo. Dígale, oiga, queremos visitar la finca, queremos ver sus prácticas. Mientras haya espacio entre los animales, puedan correr, caminar por ahí. Mientras haya prácticas higiénicas entre los animales, corrales bien diseñados. Yo me acuerdo que mis abuelos vivieron muchísimos años, 90 años, 100 años, saludables, con buena memoria. Como es el caso de mis abuelos materno y paterno. COVID-19 es solo una muestra de lo que viene para la humanidad, amigos. No quiero alarmarnos, pero es la realidad en lo que estamos viviendo. Si a usted le gusta comerse su carnecita medio cruda, con sangrecita fresquita, lo mismo el pollo, tenga mucho cuidado, porque como este programa lo expresa con base en pruebas, filmaciones y documentos, les recuerdo los nombres aquí expuestos, espero que usted los recuerde, o vea el programa, si a usted le gusta la carne medio cocer, casi cruda, tenga mucho cuidado su pescado, porque estas enfermedades, la vaca loca, la gallina loca, todos estos animalitos y todas esas bacterias, todas las enfermedades y estas aves están esparciendo por el mundo enfermedades biológicas supremamente graves que no tienen, que los antibióticos no tienen cómo resolver. Si le gusta el gordito de la carne pero no lo cocina bien, ahí puede estar la bacteria. Si no lo frita bien, las bacterias son muy resistentes a los antibióticos. Ha sido por muchos años, más de 20, 25 años, y que las enfermedades bacterianas y virales se están multiplicando. Hay bacterias que se comen la carne de los seres humanos, reitero. Tenga mucho cuidado. Esto es un programa que llama la atención para que usted decida qué comer y cuando vaya a los restaurantes,
sepa qué comida va a consumir, porque usted ve las filas de comida en los restaurantes de comida rápida, sepa qué es lo que está comiendo y si lo cocinaron bien, porque de otra manera las cosas pueden complicarse para usted y transformar su vida de una manera negativa. Todo lo por lo que usted luchó, de un momento a otro puede simplemente no disfrutarlo, porque puede truncarse todo lo que usted logró, simplemente por una decisión tan simple como la es de comerse un pollo, una carne, un, un lo que sea, medio crudo, a medio asar, lo que sea. Aquí promovemos lo local como orgánico. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Reacciona hoy. Hemos sabido que aquí en Canadá, por ejemplo, ya murió hoy, 22 de abril murió hoy, un empleado de una de las fábricas de procesamiento de alimentos. Han cerrado 3 en Canadá. Reacciona hoy.